Listo, vamos con el siguiente. Determine si la sucesión es creciente decreciente o no es monótona. ¿Está acotada la sucesión? Bueno, entonces lo primero que podemos hacer es que las sucesiones son términos aislados, son puntos específicos en el espacio, pero nosotros podemos utilizar el hecho de que la expresión se pueda asemejar o pueda ser similar a una función. Entonces, al decir que esto es parecido a una función, porque la función contiene los puntos que tiene la sucesión, entonces si a la función le damos una característica, indirectamente los puntos de la sucesión también tienen la misma característica. Entonces lo que ocurre es que al analizar la sucesión, nosotros, por ejemplo, no podemos aplicar derivadas, porque al ser puntos aislados no va a tener ni continuidad y no vamos a poder calcular la derivada. Pero entonces en la función sí podemos la capacidad de calcular la derivada, y como tenemos la capacidad de calcular la derivada, pues podríamos analizar una característica que tengan todo este conjunto de puntos. Y la característica que tenga este conjunto de puntos también lo va a tener este conjunto de puntos. Entonces podríamos decir que ¿cómo hacemos para ver si una función es creciente o decreciente? Lo hacemos a través de su derivada. Entonces yo podría encontrar la derivada de la función, que en este caso sería una regla de cociente. Bueno, esperen porque aquí puse n y aquí era x, 2x. Y decimos, derivada del 1. La derivada de 1 es 0 multiplicado por lo de abajo sin derivar, menos el de arriba quietico por la derivada del de abajo, 2 por 1, 2, más la derivada del 3 nos da 0. Dividido todo en lo de abajo al cuadrado. Entonces yo observo que el resultado final de la derivada, vean, nos estaría dando. Aquí se cancela toda esta expresión porque está multiplicando por 0, y por aquí tendríamos 2 por 1, 2, y 2 por 1, 2. Esto nos está dando menos 2 sobre 2x más 3 todo al cuadrado. Y si nosotros observamos esa expresión matemática, vemos que todo lo de abajo se está elevando al cuadrado, por lo tanto es positivo. Lo de arriba es un número negativo, por lo tanto podemos decir que f', podemos decir que f' de x es menor que 0. Y si f' es menor que 0, podríamos entonces darle la característica a la función. Ojo, no la derivada es negativa. Negativa. Pero si la derivada es negativa, implica que la función es decreciente. Y si la función es decreciente, eso implica a su vez que a sub n es decreciente. Entonces, con eso ya podemos decir que si logramos demostrar que a sub n era decreciente, entonces por lo tanto también implica que es monótona. Y si la sucesión es monótona, pues ya hemos cumplido con una parte. Ahora nos falta decir, ¿está acotada la sucesión? Entonces, ¿cómo podemos analizar si la sucesión está acotada? Pues planteemos una desigualdad. Entonces voy a tomar la expresión a sub n. La expresión a sub n es 1 sobre 2n más 3. Entonces lo que yo hago es separar esa fracción. Normalmente las sucesiones son fracciones, entonces yo la separo en dos términos. ¿Cuáles son los dos términos? El 1 y el 2n más 3. Vamos a decir que en este caso, si nosotros tomáramos n mayor o igual que 1, porque en este caso la n es un número que es 1 o más grande, si la sucesión tomara esos no valores, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Qué desigualdad le podríamos dar? ¿Será que sería así? ¿O será que sería así? ¿Cuál piensas tú que era? ¿La opción anterior o esta opción que está en este momento? ¿Qué símbolo crees que va? ¿Va No de la sé, yo izquierda creo o el de la derecha? el denominador del mayor no sería menor. Por eso, mira, así. Utilizamos el mayor que o el menor que. El menor, creo. El menor que, correcto. Porque si nosotros reemplazamos la n por 1, 2 por 1, 2, más 3, 5, claro, lo de la derecha es más grande. Pero resulta que como esto es un número positivo, yo puedo decir que todo ese número está multiplicado por 1. Por lo tanto, lo puedo pasar a dividir. Nos queda 2n más 3 menor que 1. Y como el 1, a su vez, él es un número más grande que el 0, entonces yo puedo decir que esto es más grande que 0, por lo tanto eso también es más grande que 0. Entonces de esa manera yo puedo decir que la expresión
A sub n está acotada porque está encerrada entre dos valores. Entonces, eso es lo que siempre hacemos cuando nos den una fracción. Ver que esa fracción yo la separo, la rompo y tengo dos términos. Y me pregunto, de acuerdo a los valores que puede tomar n, ¿qué pasa con esas dos partes? ¿Cuál es más grande que cuál? Cuando establezco cuál es más grande, entonces ahora analizo, ¿qué debe pasar a qué lado? ¿Será que el 1 lo debo pasar al otro lado a dividir? ¿O el 2n más 3 lo debo pasar al otro lado a dividir? Y ahí es donde planteo una doble desigualdad, teniendo presente que los términos de esa desigualdad usualmente son números positivos. Entonces hay que tener mucho cuidado si la expresión asumimos que es positiva o tenemos que ver si es negativa. Ya dependerá de la situación en concreto. En este caso, nos damos cuenta que las expresiones son positivas, por lo tanto mayores que 0, y así podemos plantear que este pasa a dividir, quedaría encerrado entre dos números, y cuando queda encerrado por dos números, entonces es donde podemos decir que a sub n es acotada. Y así podemos decir que a sub n es convergente. Porque siempre que una sucesión sea monótona y acotada, entonces es convergente. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.